Muchas oraciones no son en el nombre de Cristo. Aunque se diga que es en el nombre de Cristo, no lo es. Mi querida gente en YouTube, bienvenidos a este episodio más, una semana más en la que vamos a hablar acerca de la oración y cómo hacer que nuestra oración tenga mejor efecto y mejores resultados, e incluso partiremos del hecho de que sean oraciones más poderosas, y también eso como consecuencia nos dará a que sean más eficientes y que cumplan su propósito. Bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar el video, dos anuncios. El primero, el concierto que se iba a transmitir, o bueno, que se iba a subir el 30 de septiembre, que era en el canal de Helga, va a cambiarse al 4 de septiembre. Entonces van a ser 3 anuncios. El segundo anuncio, recordatorio, es que ayer anunciamos el estreno del álbum de Helga. El álbum de Helga va a estar disponible el 11 de septiembre y todos ustedes están más que invitados, y iba a decir obligados, pero suena muy mal, ¿verdad? Pero bueno, están más que invitados a escucharlo. Y el tercero es que no se olviden que todo esto también tiene que ver con el aniversario de Eldon's Mission. Este canal está cumpliendo 1 año en septiembre. Como parte del festejo de aniversario, estamos regalando algunos premios. Ustedes ya sabrán, es un vestido de Fismar, es también una corbata de telar y el libro de Escudriñando a Isaías en el libro de Mormón. Te recuerdo que todo lo que necesitas saber para ganar está en el otro video que hice hace unos días para poder entender el concurso y cómo participar. Recuerda que de todas maneras el festejo se va a hacer en un en vivo el día 20 de septiembre, en el que también anunciaremos los ganadores, así que pues ya corre a hacer tu inscripción. Muy bien, ahora para comenzar el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración, y llamó mi atención esto a medida que yo estaba leyendo. Venga, chepa acá. A medida que yo estaba leyendo el libro de Mormón esta semana, en el Amán 10, hay esta parte en la que, bueno, Nefi tiene esta parte de anunciar cómo muere el juez superior, que lo mata su hermano y todo eso, ¿no? Y algunas personas le creen a Nefi, algunas personas no, y al final se dispersa la multitud y Nefi se va a su casa. Y es de aquí de donde quiero empezar el análisis de este día. En el Amán 10, el Amán 10, versículo 2, dice la escritura: y sucedió que Nefi se dirigió hacia su propia casa, meditando sobre las cosas que le había manifestado el Señor. Y acaeció que mientras así meditaba, hallándose muy desanimado por motivo de la perversidad de los nefitas, sus secretas obras de tinieblas y sus asesinatos y sus robos y toda clase de iniquidades, sucedió que mientras meditaba de esta manera en su corazón, he aquí llegó a él una voz diciendo... Vamos a empezar pensando en esto. Dice que Nefi, en el versículo 3, dice que Nefi se va a su casa. Dice que Nefi va meditando estas cosas en su corazón y entonces llega una voz, ¿cierto? Y la voz que le dice que es bienaventurado por las cosas que ha hecho, en específico, que ha declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que el Señor le había dado, y no les ha tenido miedo a las personas, ni se ha afanado por su propia vida, antes ha procurado cumplir los mandamientos de Dios y hacer lo que Él le había pedido, hacer su voluntad. Y entonces viene la parte de las promesas en el versículo 5, donde le dice: ¿y por qué has hecho esto, tan infatigablemente? He aquí te bendeciré para siempre. Aquí ya empezamos a ver las bendiciones, y a la hora de ver bendiciones siempre es importante entender en las escrituras por qué vienen estas bendiciones. Esta es la parte de asociación de principios. Recordemos que cada bendición está basada en un mandamiento que se cumple. Entonces cada bendición que vemos en las escrituras está asociada a un mandamiento cumplido, y cuando logramos ver las escrituras así, podemos entender muy claramente qué bendición viene por vivir qué mandamiento, y así podemos ver cómo es que llegaron a tener estas cosas los profetas, estas bendiciones, no sé si podemos ponerlo en términos de revelación, de guía espiritual, lo que sea que tú estés tratando de obtener. Si tú te fijas en esa asociación entre bendición y mandamiento principio obedecido, entonces tú podrás más fácil manejar tu vida, saber qué hacer cuando necesitas revelación, qué hacer cuando necesitas más abundancia en tu vida, o una mejor relación con tu familia, o yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar a ver los porqués de estas bendiciones. Nefi, le has dicho a Nefi: te bendeciré para siempre y te haré poderoso en palabra y en hecho y en fe y en obras. Al principio del versículo dijo ¿por qué? Dice ¿por qué has hecho esto tan infatigablemente? Cuando dice hecho esto, ¿a qué se refiere? Pues a que ha declarado infatigablemente al pueblo las cosas que les ha declarado, no les tuvo miedo, no buscó su propia vida, sino cumplir la voluntad y los mandamientos de Dios. Esas 4 cosas que Nefi hizo tan infatigablemente
es lo que llevó a Nefi a tener esas bendiciones. Por ese motivo, Dios le da a Nefi estas bendiciones. Y ahora venimos a la parte que se vuelve más interesante, porque pongámoslo un poquito en contexto, la bendición. Lo va a bendecir para siempre, lo hará poderoso en palabra y en hechos, en fe y en obras. Entonces, vamos, si pensamos en algunos líderes, que seguramente todos conocemos uno que otro líder, que es poderoso en palabra, que es poderoso en hechos, que también tiene mucha fe y es poderoso en obras. Esos son atributos que muchas personas llegan a tener. Justamente voy a hacer referencia aquí por hacer esto que Nefi estaba haciendo también. Pero aquí la diferencia, y voy a omitir un poquito porque sí es importante decir que el Señor le dijo, te bendeciré para siempre. Sin embargo, no quiero hacer de esta frase nuestro enfoque. Sin embargo, lo que sí quiero que sea es la parte que viene después, porque ya dice, bueno, te voy a hacer poderoso en palabra, te voy a hacer poderoso en todo eso, pero entonces viene algo extra y dice la escritura, sí, al grado de que, es decir, tanto así te voy a bendecir con tanto poder y todo esto, al grado de que todas las cosas te serán hechas según tu palabra. Es interesante ahí porque regularmente escuchamos la frase todas las cosas serán hechas según la palabra de Dios, ¿verdad? Regularmente escuchamos eso, pero aquí cambia y aquí el Señor le está diciendo todas las cosas serán hechas según tu palabra. No dice el Señor según mi palabra, Nefi, sino ahora dice según tu palabra. ¡Wow! Eso es algo que no se escucha todos los días, definitivamente, viniendo de los labios del Señor. Y entonces viene la parte que es interesante porque el Señor también dice el por qué le da esa medida extra. Dice, porque tú no pedirás lo que sea contrario a mi voluntad. Y entonces venimos a esto que es muy interesante. El poder que Dios le dio de que todo se hiciera de acuerdo a lo que Nefi dijera, se lo dio ¿por qué? Porque Nefi aparentemente nos deja ver la escritura y el Señor lo que le dijo, Nefi no iba a pedir algo que fuera contrario a la voluntad de Dios. Es un principio interesante. Y ahora vamos a reflexionar un poquito más a fondo en ello. Vamos a pensar en qué momento nosotros tenemos la oportunidad de pedirle cosas a Dios. Porque aquí estamos hablando de que Nefi obtiene esa bendición porque no le va a pedir algo que el Señor no quiera, ¿no? O que no sea su voluntad. Entonces, ¿nosotros en qué momento tenemos la posibilidad de pedir cosas a Dios? Bueno, aquí venimos a un punto llamado como, pues, algo común entre nosotros. La oración es algo que tenemos presente. Y entonces, aquí quiero analizar un poquito cómo llevar a cabo nuestras oraciones que sean más eficientes, que sean más llenas de poder y que finalmente nos lleven a acercarnos a recibir esta bendición que Nefi estaba recibiendo de la mano del Señor, esta promesa increíble y maravillosa. Así que bueno, vamos a empezar a estudiar. En la conferencia, no es cierto, no es conferencia. Hay un discurso, no, tampoco es discurso. Hay un mensaje, sí, un artículo de la Liaona en 2013. Es la Liaona de junio de 2013 y el elder, el 70, es Kevin W. Pearson, que da este discurso y este discurso se llama ¿Cómo mejorar nuestras oraciones personales? Es un discurso que ha sido de mis favoritos desde que lo leí. Bueno, un artículo de la Liaona. Y voy a leer algunos fragmentos, vamos a irlos analizando y vamos a irlos tal vez comparando en donde encajen a lo que vimos en el patrón de Nefi, ¿vale? Entonces dice el elder Pearson. Empezamos con algo muy interesante. Nuestras oraciones personales son un barómetro que señala nuestra fortaleza espiritual y una indicación de nuestro bienestar espiritual. Vamos a ir haciendo una pausa ahí. El elder Pearson empieza enseñándonos que nuestras oraciones personales son un barómetro, algo que puede medir y señala nuestra fortaleza espiritual y nos da una indicación de nuestro bienestar espiritual. Entonces tú puedes usar tus propias oraciones personales para medir ¿qué tal está tu fortaleza espiritual? ¿Qué tal está tu bienestar espiritual? Entonces puedes reflexionar en cosas como ¿qué tal me siento al orar? ¿Qué tanta conexión siento con Dios? ¿Qué tan fortalecido me siento espiritualmente al orar? Y podremos ir viendo, dice él, debido a nuestras oraciones personales, ¿qué tal estamos nosotros en cuanto a nuestra propia fortaleza espiritual? Ahora él continúa que, como padre, líder del sacerdocio y presidente de misión, he aprendido que el escuchar con atención las oraciones de otra persona puede revelar mucho acerca de su relación con Dios. Esto es bastante interesante. Creo que una vez escuché en el libro de... Ahorita me estaba acordando, en el libro de Enseñanzas del
presidentes de la iglesia, José Smith, hay una parte, un capítulo de la oración en la que menciona, es la cita de otro hermano que dice que un día escuchó a José Smith, no me acuerdo si estaba en la casa o en el salón, no me acuerdo, pero el chiste es que escuchó a José orar y lo veía arrodillado porque entró en la habitación, encontró al profeta orando, dijo, y entonces dice que en lugar de irse, se quedó ahí escuchando y dice que la manera en la que el profeta estaba orando, él, el profeta José Smith, personalmente ahí, dice que lo conmovió tanto y lo hizo sentir algo muy especial. Él dijo, casi sentía que si se corría el velo, yo podía ver al Padre enfrente del profeta escuchándolo por la manera en la que José se estaba comunicando con él. Y entonces, aquí volvemos a este principio que nos está diciendo el Elder Pearson. Puedes conocer mucho... Ya, puedes conocer mucho de la relación que las personas tienen con Dios al escuchar sus oraciones personales. Ok, entonces vamos a algo que él pregunta. Creo que yo iba a preguntar lo mismo, pero aquí dice... Ok, él dice, al escuchar sus oraciones personales, es decir, las de ustedes, las mías, ¿qué revelaría en cuanto a ustedes y a su relación con el Padre Celestial? Esta pregunta es muy buena de análisis, ¿no? Si ya vimos que el cómo oro personalmente refleja mucho de mi relación con Dios, ¿qué refleja el cómo oras tú sobre la relación que tú tienes con Dios? Muy cool, ¿no? Muy bien, entonces eso es algo para meditar. Ok, entonces él habla de algunos principios que pueden ayudarte a ti. O sea, una vez que tú ya meditas y dices, uy, ¿qué dirían las oraciones? Que pues tengo una relación monótona con Dios, que tengo una relación que bueno, pues la hago por cumplir, ¿no? O sea, pues bueno, pues hago la oración pues en la mañana porque es lo que tengo que hacer o es algo que si alguien escucha esas oraciones que tú haces diría, wow, ¿qué relación tiene con Dios, no? Entonces, él nos va a dar algunas pautas, después de que nosotros hacemos este análisis, él nos da unas pautas para mejorar nuestras oraciones personales. Y voy a mencionar solo 2 de las que él menciona, son muy buenas, son mis favoritas, pero si quieres ir al artículo, también recuerda que te los dejo siempre en la descripción para que puedas leerlo todo. Y entonces él menciona la primera, que es la preparación. Escucha esto, él habla de prepararte para orar. ¿Cuándo tú en la vida habías tomado el tiempo de prepararte para orar? Regularmente es como te toca la oración, sí, no sé, ¿no? ¿Me explico? Entonces él, el primer principio, no me acuerdo si es el primero, pero es de los primeros, él dice, prepárate para orar. Entonces él dice, a menudo las oraciones personales tienen lugar temprano por la mañana, cuando todavía no estamos del todo despiertos y alertas, o tarde por la noche, cuando estamos demasiado cansados para orar eficazmente. Qué interesante que él diga que se debe de orar eficazmente. Continúa. La fatiga física, mental y emocional puede impedir que nuestras oraciones sean significativas. Esto es interesante. Seguramente tal vez te ha pasado. ¿Cuántas veces no estás orando ya de noche que estás bien cansado o de mañana que ni siquiera estás despierto y de repente no te das cuenta y ya estabas roncando otra vez y dices, caray, perdón, ¿en qué estábamos, padre? Entonces, él dice que muchas veces eso interrumpe la buena comunicación espiritual. Si se supone que nuestras oraciones personales son un indicador de nuestra relación con nuestro Padre Celestial, pues bueno, ¿qué tanto nos importa si nos quedamos dormidos a la mitad, no? Ahora, esto no quiere decir que sea algo malo. Él, de hecho, está diciendo que muchas veces eso es lo que pasa porque las hacemos así recién despertaditos. Es más, ni siquiera hemos abierto bien los ojos. Como decía una vez un obispo, escuché que decía que hacía el rollito. Entonces estaba acostado y nada más se rodaba hasta que sus rodillas caían en el suelo y ya oraba, ¿no? Y bueno, aquí no estoy criticando la forma de orar de nadie, ni a qué hora lo hace, ni qué tan despierto está. Pero sí estoy tratando de averiguar, junto con el Elder, principios que pueden ayudarnos a ustedes y a mí a mejorar nuestras oraciones. Entonces, retomando, él dice que la fatiga puede impedir que nuestras oraciones sean significativas, ¿vale? O sea, pues que nada más pasen como de rutina. Ok, venga. La oración, dice él, es un trabajo espiritual al cual lo precede la preparación mental y espiritual. Esto es interesante y aquí él no lo especifica, pero quiero abrir yo las preguntas de análisis. La oración es un trabajo espiritual, en primer lugar, no es solo... O sea, él lo define como un trabajo espiritual. Imagínate eso. ¿Habías pensado en eso? En la oración como un trabajo espiritual. ¿Se acuerdan que creo que a principios de año, cuando hablábamos de Nefi dice, clamé al Señor? Él no decía solo, pues de la mañanita, pues me medio desperté y le dije al Señor, por favor, ahí me recuerdas, me enseñas si es verdad esto o no. Es un trabajo espiritual. Nefi dice, yo clamé
Y el Elder Pearson nos dice es un trabajo espiritual. Muy bien. Entonces, el Elder Pearson continúa con algunas pautas. Antes de esto, perdón, me estoy adelantando. El Elder Pearson al final de esta declaración dice, la oración es un trabajo espiritual a la cual lo precede la preparación mental y espiritual. Aquí está dando ya una pauta. La oración sí es un trabajo espiritual, pero aparte, antes de la oración, debe de haber preparación mental y espiritual. Y es lo que yo decía al principio. ¿Cuántas veces es como de, ay, bueno, ya nos toca orar, nuestro bendito y amoroso, bla, 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 y nos vamos? Y es como, bueno, pero ¿qué preparación mental y espiritual hubo antes? ¿Hubo un momento de pausa? De darnos, bueno, esto ya no lo incluí aquí en el guión, pero él menciona en el artículo, él dice, date una pausa, estás a punto de hablar con el Padre Celestial, el Dios de... y lo vas a invocar en el nombre de su Hijo. Es una cuestión muy sagrada y especial. Y entonces él habla de este canal de comunicación con Dios como algo sagrado y que claro, a veces llega a ser tan frecuente en nuestra vida que se vuelve rutinario. Pero él dice, no, párate un poquito a darte cuenta de lo que estás a punto de hacer. Aquí yo puedo abrir la invitación para ti de meditar. ¿Qué preparación mental y espiritual me gustaría a mí tener antes de entablar una comunicación con mi Padre Celestial? El pensar en qué clase de preparación tú podrías tener mental y espiritualmente te ayudará a reformar los patrones de oración que tengas y hacer la oración más significativa, y te aseguro que vas a sentir más al Padre Celestial en esas oraciones. Muy bien, el Elder Pearson continúa. Les sugiero que busquen un momento y un lugar donde puedan meditar detenidamente en su vida y sus necesidades. Reflexionen sobre su identidad divina y la relación que tienen con Dios. ¿Cuántas veces antes de iniciar una oración te detienes a pensar en que tú eres su hijo, por ejemplo, o su hija? Esfuércese, dice él, por imaginarse al Padre Celestial mientras se prepara para hablar con él. Esto es más o menos como lo que veíamos de José Smith, ¿no? El hermano decía, uy, si partiera el velo, yo hubiera visto al Padre ahí enfrente de él. Entonces él nos dice, imagínense a Dios a medida que están preparándose para empezar su oración. Imaginen que él pues es que los va a escuchar. Entonces hazlo un poquito más consciente de que él va a estar ahí escuchándote, ¿no? Ok, esfuércese por imaginarse al Padre frente a él. Piense en el Salvador, en cuyo nombre habrán de orar. Piensen en el Salvador, en cuyo nombre habrán de orar. El hacer estas cosas los ayudará a concentrarse y a prepararse para orar con un corazón humilde y agradecido. Entonces, él menciona estas cosas como para prepararte para orar. Él dice, piensa en tu vida, medita en lo que está pasando. Aquí podemos compararlo un poquito a lo que Nefi estaba haciendo. Recuerdan que estaba yendo hacia su casa y ¿qué estaba haciendo? Estaba meditando en su corazón, estaba solo, no había gente, no había ruido, ya había pasado el tumulto. Él estaba apartado, estaba meditando en su corazón. Y entonces una pauta para la oración más eficiente o de mayor poder es esto: toma un tiempo para meditar sobre tu vida. A veces yo pensaba, porque cuando hacemos esto que dice el Elder Pearson, el imaginarte frente a él, tal vez, eso hacía yo a veces, y o sea, pensar es que él me está escuchando, hace que se vuelva más sincero. ¿Qué le quiero decir? O sea, si está enfrente de mí, ¿qué le voy a decir? O sea, yo a veces pensaba, si yo me encontrara, o sea, si ya estuviera frente a Dios, ¿qué le diría? Le diría, mi bendito y amoroso, bla, 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 gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto, te pido esto, te pido esto, te pido esto, en el nombre de Jesucristo, amén. No creo que eso le diría si estuviera frente a mí. Y entonces este discurso a mí me cambió mucho en la manera de orar, porque empecé a hacer ese ejercicio. Si él estuviera enfrente de mí, ¿qué le diría? No solo una lista de lo que ya sé que quiero agradecerle o lo que le quiero pedir. En serio, o sea, yo pienso en, no sé, cuando hablo con mi papá, o sea, no le hago una lista de lo que le quiero agradecer y le quiero pedir, sino trato de que sea una comunicación sincera en hablar con mi Padre. ¿Me explico? Muy bien, esa es la pauta de la preparación. Hay otra pauta que es la que me llama la atención, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí, por eso elegí este discurso, este mensaje de la leona. Y esta otra pauta que vamos a tocar, el Elder Pearson habla del tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Él dice, en repetidas ocasiones el Salvador mandó, siempre oraréis al Padre en el nombre del Señor. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, significa que
nuestros pensamientos son los pensamientos de Cristo y nuestros deseos también son los de Él. Entonces pedimos cosas que Dios puede concedernos. Muchas oraciones permanecen sin contestar porque no se ofrecen en el nombre de Cristo en absoluto. En ningún modo representan sus pensamientos, sino que nacen del egoísmo, del corazón del hombre. Y esta es la parte que más me gusta de este discurso, porque él explica que cuando nosotros terminamos la oración diciendo en el nombre de Jesucristo, amén, ese en el nombre de Jesucristo significa que eso es lo que hubiera dicho él. Cuando dices en el nombre, o sea, cuando tú haces algo en el nombre, pensemos en una empresa, cuando tú actúas en el nombre de la empresa, o piensa cuando eres, no sé, en el nombre de, como representante de la iglesia, piénsalo así, tienes que actuar lo que actuaría la iglesia, o en el caso de la empresa, lo que haría la empresa, eres un representante de. Entonces, cuando tú acabas tus oraciones diciendo en el nombre de, eso significa que eso es lo que hubiera dicho él. O sea, es como cuando terminas una carta y dices, atentamente Braulio, pum. Es así la oración, pero dice en el nombre de, es decir, no es atentamente yo, sino atentamente en el nombre de. ¿Me explico? Y entonces él explica que algo que me fascina, muchas oraciones no son en el nombre de Cristo, aunque se diga que es en el nombre de Cristo, no lo es. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Cristo pediría, eso no es lo que Cristo pensaría. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta de lo que pasa en este versículo del Libro de Mormón. A Nefi se le da ese poder de que todo lo que él pida se conceda. ¿Por qué? Porque él solo va a pedir lo que es la voluntad de Dios. Parece ser que Nefi había trabajado en este principio tanto que el Señor sabía que cualquier cosa que Nefi pidiera iba a estar de acuerdo a su voluntad. Nefi había aprendido a orar, a ayunar, a actuar, a suplicar en el nombre de Cristo, con lo que Cristo hubiera pensado, lo que Cristo hubiera pedido, lo que Cristo hubiera deseado. Nefi había desarrollado el carácter, las cualidades, los deseos, las intenciones que el Salvador tenía. O tiene. Ahora, el Elder Pearson aclara que las oraciones que no son así, porque, o sea, aquí este es el punto, ¿no? Podemos llegar a hacer oraciones que no es lo que Cristo pensaría, no es lo que Cristo diría, no es lo que Cristo desearía. Y entonces el Elder Pearson dice, las oraciones que se ajustan a ese modelo representan la vana esperanza y no la fe. Recuerdan que hubo un capítulo en el que hablamos de fe y esperanza y hablábamos justamente de que tenían que ser cosas que son verdaderas, ¿no? Y él retoma este punto. Cuando nosotros oramos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere, representa vana esperanza. Bueno, tal vez todos tenemos derecho a esperar, pero esa esperanza no es precisamente la esperanza que viene de la buena fe. Recuerden que Alma hablaba de eso, ¿no? De modo que si... no, ese es Moroni, el que dice de modo que si podéis tener fe, tenéis esperanza. No, sí, es Alma, ya me estaba confundiendo. Es eso, cosas que no se ven, pero que son verdaderas. Es justo esto lo que estamos repasando aquí. Cuando hacemos solo lo que nosotros queremos, tiende a ser una esperanza no real de cosas que quién sabe si vayan a pasar, pero no es realmente como de la fe pura en Cristo, porque cuando tenemos fe pura en Cristo, oramos en el nombre de Cristo, como Él lo haría, como Él lo diría, como Él lo pediría. ¿Vale? Muy bien, vamos a ir a la última parte de la conclusión del Elder Pearson de este punto. Él dice, la oración no es una negociación, es un proceso de concordancia. Esto es muy importante. La oración no es, o sea, sí, estamos hablando con Dios, pero no es una negociación de, oye, bueno, ahora te voy a dar esto, dame esto, ¿vale? O sea, ya me activé en la iglesia, dame esto. No es así. Es un proceso de concordancia, de llegar... Es que esta es la diferencia y ahorita lo vamos a explicar, de llegar a un punto de acuerdo, pero este es el punto. No tratamos de que Dios acepte nuestro punto de vista, no se trata de eso, sí de llegar como a concordar, pero no porque Él acepte nuestro punto de vista, sino que, ¿qué es lo que pasa? La oración no tiene tanto que ver con cambiar nuestras circunstancias, sino más bien con producir un cambio en nosotros. Sí vamos a llegar a concordar, pero porque Dios nos entienda más, no, Él nos entiende perfectamente. Vamos a llegar a concordar en la oración porque nosotros llegaremos a entender más a Dios, porque llegaremos a pensar más como piensa Él. Ahora, tiene como fin la oración procurar conocer su voluntad y pedir su ayuda para hacer lo que debamos hacer. Cuando logramos que nuestra voluntad
concuerde con la del Padre Celestial, las respuestas y la fortaleza espiritual vendrá a nosotros con mayor facilidad. Voy a repetir eso que está muy bueno. Cuando nosotros logremos que nuestra voluntad concuerde con la del Padre Celestial, esto recuerden, vamos a llegar a un acuerdo, pero es porque nosotros vamos a concordar con eso. Entonces, ¿qué pasa cuando logramos alinear nuestra voluntad a la del Padre? Las respuestas a nuestras oraciones y la fortaleza espiritual vendrá a nosotros con mayor facilidad. Esa es la promesa. El seguir este modelo nos permite orar con fe. Al analizar un poquito estos pasos de la oración o estos tips, no sé cómo llamarlos, estos principios que nos está enseñando el Elder acerca de cómo mejorar nuestras oraciones, podemos ver por qué a Nefi se le dio tanto. Al parecer, Nefi había desarrollado todo esto. Pensemos en cuánto tiempo había pasado Nefi predicando, enseñando en la hora del Señor, y parece ser que en todo este proceso Nefi había aprendido eso. Nefi había llegado a entender que las oraciones no son para cumplir solo lo que yo quiero. Las oraciones son para aprender la voluntad del Padre. Y esto es interesante porque cuando te arrodillas a orar muchas veces quiero pedir algo que yo quiero, pero ¿cuántas veces te has arrodillado para decir, ok, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que quiere el Padre en cuanto a este asunto? Bueno, el Elder Pearson nos está diciendo que para eso son las oraciones, para saber cuál es la voluntad de Dios. Ahora, Nefi desarrolla todo esto y entonces se le da ese poder. ¿Por qué? Porque al final Nefi aprende a alinear su voluntad con la voluntad de Dios plenamente y el Señor ya no tiene duda de que Él va a llegar a pedir algo que no esté de acuerdo a su voluntad. La oración es el momento en el que nosotros también desarrollamos este atributo de amoldar nuestra voluntad para ser más como la de Dios. Es un ejercicio espiritual. Muy bien, ahora quiero pensar un poquito en esto porque este tema es el de orar en el nombre de Cristo, es aprender a orar en el nombre de Cristo. Y me llamó la atención en esta semana que estudié este discurso aparte, que se llama Tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Es un discurso del elder Robert C. Gay. Fue dado en la Conferencia General de octubre de 2018, hace casi ya 2 años. Y este artículo, ahora sí es un discurso, y este discurso de la Conferencia General, el Elder Gay habla de 3 principios para tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, que es algo que estamos aprendiendo aquí. Esto fue lo que Nefi aprendió a hacer. Nefi aprendió a orar en el nombre de Cristo, a pensar cómo pensaría Cristo y actuar como actuaría Cristo. Y entonces él nos da 3 tips para desarrollar esto de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. El primero, dice él, es tomar sobre nosotros... Perdón, yo estoy leyendo mal. Primero dice, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo significa que fielmente nos esforzamos por ver cómo Dios ve. Esto es interesante. El primer tip o el primer consejo que este elder nos da sobre aprender a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo es empezar a ver cómo Él ve. A veces me pregunto si Nefi, cuando estaba yendo hacia su casa y estaba meditando, se preguntaba, ¿cómo es que Dios ve esto? ¿Cómo es que Dios nos ve tal vez desde allá arriba? ¿Y cómo está viendo que se gestiona esto? ¿Qué estará pensando Él? No sé. Pero me intriga a mí a veces pensar que Nefi podría estar pensando esto mientras regresaba hacia su casa, que Nefi estaba aprendiendo todavía más a tomar sobre sí el nombre de Cristo a través de esta acción, de empezar a ver cómo Dios veía. Y esto es un proceso también que vamos desarrollando en nuestra vida, al ver a nuestros semejantes, al ver las situaciones, al vernos a nosotros mismos. Cuando yo he visto, a veces pienso en las personas que a veces se ven como menos, y es como, ¿tú crees que Dios te ve así? Como alguien que no vale la pena luchar por esa persona. O sea, no, apréndete a ver incluso a ti mismo como Dios te ve, con ese potencial gigantesco. Bueno, esa es la primera pauta, aprende a ver como Dios ve. Eso te va a hacer, obviamente, poder tener más la voluntad como la de Dios. Al ver lo que Él ve, pues será más sensato su voluntad que cuando tenemos nuestra visión limitada mortal, ¿no? Muy bien, el segundo punto dice, segundo, para tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, no solo debemos ver como Dios ve, sino que debemos efectuar su obra y servir como Él sirvió. Entonces la primera ya fue ver como Él ve, pero ahora viene la segunda, actúa como Él actuó, hablando de Jesucristo, ¿no? Entonces
A medida que leemos las escrituras podemos aprender de su vida y de cómo él ve las cosas. Podemos estudiar el Nuevo Testamento pensando en eso, ¿no? Imagina, sería un buen ejercicio, ¿no? Vamos a estudiar el Nuevo Testamento tratando de darnos cuenta de esas perlas de sabiduría, de en dónde nos podemos dar cuenta de cómo veía el Salvador las cosas. Y podemos hacer apuntes sobre eso. Sería un excelente ejercicio. Ahorita se me ocurrió. Vamos a hacerlo después. Bueno, y entonces una vez que ya aprendemos un poco más de cómo él ve, nos movemos al actuemos como él actuó. Y ese es el segundo principio. Aquí esto es importante porque Nefi también ya había ejercido eso. Si se dan cuenta, él dice, pues ya has declarado infatigablemente mi palabra. Bueno, eso también lo hizo Jesucristo. Dice, no has tenido miedo a las personas, no te has afanado por tu vida, antes bien procuraste hacer mi voluntad y cumplir mis mandamientos. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Nefi no solo parecía haber aprendido a ver como Dios ve, sino que también empezó a actuar como Dios actúa. Nefi estaba tomando sobre sí el nombre de Cristo. Y la última pauta es la tercera. Dice aquí, finalmente, tercero, creo que tomar su nombre sobre nosotros ya me equivoqué. Finalmente, creo que para tomar su nombre sobre nosotros debemos confiar en él. Y aquí es algo que Nefi ya había hecho. Si piensas en lo que Nefi hizo, no le tuvo miedo al pueblo. Confió en lo que Dios quería y confió que era lo que era mejor para él. Y avanzó sin miedo por cumplir la voluntad de Dios. Confiaba plenamente en Dios. Y entonces, a final de cuentas, llega el momento en que Nefi había aprendido a tomar el nombre de Cristo en sus acciones, cómo veía las cosas, confiaba en él y había aprendido incluso a orar como Cristo. Y es en este momento donde Nefi ha demostrado esto, que viviría como el Salvador y seguramente que también que oraría como el Salvador, que el Señor le da este don. Lo que tú me pidas, Nefi, lo vamos a hacer, porque sé que no vas a pedir nada que yo no quiera. Nefi había alineado su voluntad plenamente con la voluntad de Dios. Él había aprendido que eso era la oración, conocer la voluntad de Dios y trabajar, es un trabajo espiritual, trabajar para que nuestra voluntad sea la misma que la de Él. Ahora, ¿esto significa que ya no podemos expresarle a Dios lo que nosotros queremos? No, tampoco significa eso. La oración, y aquí es algo que a mí me interesa, y él lo dice aquí, no lo puse yo en el guión, pero el Elder Pearson, perdón, aquí ya hay dos elders, el primer elder que vimos, el Elder Pearson, él dice, la oración no es hablarle a Dios, la oración es hablar con Dios. Y esa frase me cambió las oraciones de toda mi vida, porque me di cuenta que no es como, a veces decimos es como escribirle una carta, sí, pero el rollo es que es verlo de una manera más genuina, no solo pensando en que algún día la leerá o que algún día la escuchará a nuestra oración. Es hablar con él. Y cuando yo pienso en hablar con alguien, no pienso en pararme y decirle, hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Te agradezco que hayas venido, te agradezco que hayas traído los sándwiches para la fiesta, te agradezco bla, te pido que hagas esto, te pido que hagas esto, te pido que hagas esto. En el nombre de yo, quien te está hablando, amén. Eso no es hablar con alguien, eso es pues decirle algo a alguien, ¿no? Y entonces yo medité muchísimo esa frase del Elder Pearson, la oración no es hablarle a Dios, sino hablar con Dios. Y entonces cambié lo que quería decirle. Y es muy diferente decirle algo a Dios como contarle algo que te pasó en tu día. Piensa en esto, ¿cuándo fue la última vez que le contaste a Dios lo que te pasó a ti en tu día? Yo no me imagino una comunicación con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, solo diciéndoles gracias por esto, te pido y ya. Yo siento que una comunicación genuina también tiene que ver con, oye, hoy me pasó esto y me encantó, te tengo que contar esto. Piensa en la persona más cercana que cuando te pasa algo súper padre solo quieres llamarle y decirle, hey, adivina qué pasó. Esa es una relación genuina. Eso es hablar con alguien que tú valoras en tu vida, que amas y que te interesa que sepa y que esa persona quiere saber y escucharlo de ti. Y entonces en mis oraciones empecé a no solo agradecer y pedir, sino también a hablar con Dios. Y a veces llegaba el punto en decir, oye, pasó esto, me sentí muy frustrado, o pasó esto y me gustó mucho, yo estuve súper feliz, me divertí mucho en este baile, o conocí a esta persona, hice esto, y se volvía, o así yo lo sentía, perdón, aquí voy a hablar de mi experiencia personal, y yo lo sentía mucho más cercano,
mucho más genuino. Yo sentía que en esa conversación yo era su hijo y él era mi padre. La oración no es solo hablarle a Dios, sino hablar con Él. Y entonces llegamos a este punto, porque cuando hablamos de alinear nuestra voluntad a la del Padre, venimos al ejemplo perfecto de todos nosotros, Jesucristo. Y si nos vamos a la oración que Él hace en el jardín de Getsemaní, en Lucas 22, 41, 42, encontramos algo que me parece que cierra perfectamente este tema. Dice la Escritura, y Él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es interesante porque si bien Jesucristo se somete a la voluntad del Padre, si bien Jesucristo alinea su voluntad con la del Padre, también parece que Jesucristo expresó lo que Él también le gustaría que pasara. Si te das cuenta, dice, si tú quieres, pasa de mí esta copa. No le está diciendo, pasa de mí esta copa, le está diciendo, si tú quieres, pero va implícito oye, aquí hay otra opción que tal vez me agradaría un poquito más a mí. La oración no se trata de limitarte a solo decir palabras perfectas de un ser perfecto que nunca quiere hacer algo diferente. Eso no fue real ni para Jesucristo. Él también expresó que en ocasiones, claro, queremos hacer otras cosas. En ocasiones, claro, que no es lo más sencillo someternos a la voluntad del Padre. En muchas ocasiones no es así. Pero eso no significa que estemos mal tampoco. La oración es un trabajo espiritual que vamos a hacer junto con Dios. Y eso tiene que ver con el ser honestos. Vamos a hablar con Él. No solo le voy a pedir algo, le voy a hablar del cómo me siento al respecto de algo. Padre, sé que tengo que ir a una misión. No me agrada tanto la idea, tengo que ser honesto. Pero si es tu voluntad, venga. Esa es una oración maravillosa porque expreso mi ser, platico con Él, pero también a través de este ejercicio espiritual que hacemos juntos, aprendo su voluntad y me alineo a ella. La oración es un ejercicio espiritual y no solo una lista de gratitud y de peticiones. Es fascinante empezar a ver la oración así, una comunicación padre e hijo y no solo una cartita de que le escribíamos a Santa o a los Reyes Magos, no sé, en su país, en Navidad, así, quiero esto y ya está. No es así. Y es fascinante para mí, o fue fascinante para mí cuando aprendí esto. Las oraciones se volvieron tan ricas, tan especiales, tan fortalecedoras, tan llenas del espíritu, tan todo. Sentía que era mi momento especial de estar yo y el Padre hablando. Eso fue lo que pasó. Y muchas veces, aquí solo para dar cosas personales de cómo yo empecé a aplicar esto que enseñó el Elder Pearson. Por ejemplo, en ese tiempo yo hacía mi oración en cuanto me despertaba, ¿no? Entonces, en cuanto despertaba, me arrodillaba y a veces mi compañero en la misión se quedaba dormido y todo eso. Era chistoso. Pero cuando leí esto, dije, no, ya no lo quiero hacer así. Y entonces lo que hacía es que despertaba, daba una vuelta, comía una manzana, yo qué sé, me despertaba, me lavaba la cara, me despertaba, me ponía ya en mis 5 sentidos y entonces ahora sí, vamos a hablar con Dios. Y así era. Y a veces me gustaba, no me acuerdo si hubo un tiempo en la misión donde después de comer así esto, no recuerdo bien cómo fue, pero recuerdo que empecé a apartar un momento al llegar a casa. A veces era cuando después de la comida teníamos que dejar cosas, no recuerdo bien, pero me gustaba tomar un tiempo, que literalmente era, ahorita voy a orar. No era como ya que me vaya a dormir, ahorita que me desperté, no, era como ahorita, estos siguientes, yo qué sé, 2, 3, 5, 10 minutos, yo qué sé, pero ahorita quiero tomar un tiempo para orar, para conversar con Él. Y cada quien puede tomar las herramientas de este discurso y de otras ideas que le surjan. Seguramente el Espíritu en este transcurso del video te ha impresionado con algunas ideas que tú podrías aplicar para hacer de tus oraciones más significativas y más genuinas y más una relación padre-hijo y hablar con Dios y no solo hablarle a Dios. Cada quien puede aplicar lo que bien vaya el Espíritu guiándole a hacer. Dios conoce a cada uno de nosotros mejor que nadie y puede ayudarnos a mejorar su relación con Él. Él quiere tener una relación con nosotros, así que es una de las cosas primordiales para Él. Quiero acabar explicando que Nefi
tuvo esta gran bendición que para mí es fascinante, es brutal. ¿Qué confianza tiene Dios para decirte, hey, todo lo que digas se va a cumplir? Es mucha confianza. Y me parece fascinante pensar en todos estos principios que pueden llevarnos a nosotros a ser así como Nefi, ¿sabes? Nefi se volvió poderoso en palabra, poderoso en hechos, poderoso en fe y en obras, a tal grado que lo que él pidiera se iba a cumplir. Y tal vez no lleguemos a ese punto nosotros aquí en la vida mortal, tampoco va a ser un fracaso si no lo hacemos, pero a medida que hagamos esto, vamos a mejorar, a hacernos poderosos en obras, en hechos, en fe y en palabra. Esas oraciones nos van a llenar más del Espíritu, nos van a hacer conocer la voluntad de Dios, nos van a ayudar a alinearnos con esa voluntad y, como decía el Elder Pearson, fortaleza espiritual va a venir con más facilidad. Tal vez no lleguemos a ser como Nefi en esta vida, tal vez no tengamos tanto poder así, pero sí nos estaremos desarrollando a ser como ese ideal que tenemos. Y más importante aún, como Él, nuestro Salvador, fue, con oraciones genuinas, con oraciones reales, no con una lista de solo lo que te pido, sino con, hey, vengo a hablar contigo. Eres mi Padre y quiero hablar no a ti, sino contigo. Y es maravilloso porque en esos momentos la conexión es tan bella, tan hermosa, tan genuina. Sé que la oración es un vínculo poderoso con Dios. Sé que a medida que somos conscientes antes de orar de la realidad de que vamos a hablar con nuestro Padre Celestial y que Él, como decía un hermano el otro día, escuché, como que Él para el mundo para escuchar a su Hijo. Cuando somos conscientes del amor que Él nos tiene, cuando somos conscientes de la relación que tenemos con Él, nuestras oraciones empiezan a llenarse de poder, a ser maravillosas y a volverse un pedacito de cielo en nuestro día. Sé que la oración es un instrumento poderoso, sé que Dios vive y que al acercarnos a Él en oración, podemos sentirlo cerca. Dudas, tengo dudas, no sé qué decisión tomar y miedo. Siento miedo de en todo esto errar. Arrodillada, mis pies en la almohada, suave te oigo decir, escúchame cuando sientas que todo has perdido. Escúchame si el temor inunda tus sentidos. Escúchame, mira hacia mí, desde antes te conocí. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Espero lo hayas disfrutado muchísimo. Te quiero recordar, ve a apuntarte y inscribirte en el concurso ahora. Yo quiero que seas parte de, no, tal vez no solo por el ganar y eso, ¿sabes? A mí me encantaría que todos estuviéramos involucrados, que todos viviéramos como este proceso emocionante juntos, y por eso lo he hecho con un mes de anticipación, para que todos estemos preparándonos para ese festejo que la verdad me pone a mí muy emocionado, y espero que ustedes también lo estén. Un año de esta trayectoria en YouTube que cuando empecé no creí que iba a llegar a ningún lado, y bueno, estamos aquí ahora y yo soy muy feliz por contar con su apoyo y quiero hacer este festejo juntos por ello. Así que bueno, la invitación está para que vayas a inscribirte ahora. Todos los links están en la descripción. Si no, por favor, pregunta en los comentarios. Voy a estar tratando de responder todos los posibles. Y recuerda, el concierto de Helga se va a hacer el 4 de septiembre. El estreno del disco es el 11 de septiembre. Y pues el festejo del canal es el domingo 20 a las 4 de la tarde. Vamos a hacer una transmisión a través de Facebook. Y pues ahí vamos a estar platicando. Y pues ya estaremos festejando. Y pues muchísimas gracias. ¿Qué más puedo decir? Yo estoy muy feliz por terminar un capítulo más. Y pues ya, soy muy feliz por eso. No sé qué más expresar. Estoy muy feliz ahorita. Este tema de la oración me encanta mucho y me pone muy feliz. Pero bueno, muchísimas gracias por estar. Ya saben, yo soy Pablo Sánchez. Esto fue Tesoros en las Escrituras. Y nos vemos la próxima semana. Y me dijiste, escúchame cuando sientas que todo has perdido.
Escúchame.